cuando nace Sergio García Ramírez estamos entre las dos guerras mundiales. Tenemos la Sociedad de Naciones que va a iniciar pues una labor de internacionalización de los derechos, pero todavía muy tímidamente, ¿no? Donde van a aparecer pues algunas primeras declaraciones de derechos de ámbito universal, pero todavía, como digo, de una manera muy tímida. En cambio, después de la Segunda Guerra Mundial, esto va a experimentar un desarrollo impresionante, ¿no? Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 hasta por los pactos internacionales de derechos civiles y políticos o el de derechos económicos, sociales y culturales de 1966 y la amplísima obra de tratados sectoriales, ¿no? Convenios sobre los derechos del niño, de la mujer, de eliminación de formas de discriminación, un larguísimo elenco de convenios en el ámbito universal y lo que obviamente nos va a interesar más, los que se producen en el ámbito regional, ¿no? La Convención Interamericana de Derechos Humanos es de 1969, ya andaba por aquellas fechas Sergio García Ramírez. Bueno, pues ya era un profesional, como vamos a ver, en el ámbito primero de las prisiones, pero y en el ámbito académico, por supuesto, ¿no? En el ámbito del derecho. En el caso europeo, pues casi 2 décadas antes, en 1950, tenemos el Convenio de Roma, ¿no? Que dará origen al Consejo, bueno, que digamos será, más que dará origen, será la primera obra del Consejo Europeo, la primera gran obra del Consejo Europeo, y luego tendremos la Unión Europea. Entonces, este dilatado periodo vive parte de un nacimiento tímido del derecho internacional de los derechos humanos a la inmensa expansión del derecho internacional de derechos humanos que hoy conocemos, ¿no? Y ese periodo, pues lo vive Sergio García Ramírez y en parte va a ser protagonista de él, ¿no? Este es un poco el planteamiento. En parte lo va a ser, sobre todo en el ámbito interamericano. Se va a experimentar esa internacionalización del derecho constitucional y esa constitucionalización del derecho internacional. No es un juego de palabras. La internacionalización del derecho constitucional se produce porque ya no podemos hablar de los derechos humanos, como dicen en México, derechos fundamentales, como se dice en otras constituciones, garantías, como se decía en México hasta la reforma de 2011. No podemos hablar acudiendo solo a la Constitución o a la interpretación que hace la Corte Suprema o los tribunales nacionales. No, ahora hay que acudir a textos internacionales y a resoluciones de tribunales internacionales, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también, luego si alguien tiene curiosidad sobre todo esto, podemos, por supuesto, desarrollar muchas ideas. También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, por diversas vías, se ha convertido en un tribunal con una jurisprudencia también importante en el ámbito de los derechos. Esa es la internacionalización del derecho constitucional. Y la constitucionalización del derecho internacional. Bueno, pues la constitucionalización del derecho internacional se produce porque ya, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, esto sí es mucho más acusado que en ningún otro, tenemos una organización supranacional que se parece a un Estado. Se parece a un Estado. Tiene 3 poderes: legislativo, ejecutivo, judicial, con sus peculiaridades, porque digamos que el legislativo en la Unión Europea tendría por un lado el Parlamento, pero por otro lado también el Consejo de la Unión Europea. Bueno, todo lo que queramos, ¿no? Y la estructura de los poderes no es exactamente igual que un Estado. O sea, la Unión Europea no es un Estado, pero se le parece. Es una especie de confederación tan intensa que se aproxima a una federación, pero todavía no lo es. Tal vez se aproximó a serlo en 2004 cuando se redactó y ratificó la Constitución de la Unión Europea, ¿no? El tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Pero esto no llegó a entrar en vigor, como saben, porque lo rechazaron Francia y los Países Bajos. Bueno, sea como fuere, de hecho aquí algunos de los manuales de derecho constitucional que se manejan ya es derecho constitucional español y de la Unión Europea, ¿no? Español y de la Unión Europea. Bueno, esa es la constitucionalización del derecho internacional, ¿no? El derecho de la Unión Europea en nuestras facultades de derecho en España, ¿qué es? ¿Derecho constitucional o derecho internacional? Pues está ahí a mitad de camino, ¿no? Los especialistas en derecho de la Unión Europea, yo no lo soy tanto, pero obviamente lo he trabajado porque ya forma parte de mi ámbito del derecho constitucional, pues los especialistas proceden a veces del derecho constitucional y otras veces
del derecho internacional. Veremos que aquí todavía hay un choque, ¿no? Todavía hay ciertos desajustes, ¿no? Pero bueno, ese es el proceso. Y por supuesto el contexto de México, que muchos de ustedes, los que sean de México, pues lo conocen mucho más. Bueno, no, en los orígenes quizás no tanto, ¿no? Nadie de los presentes me parece que haya vivido la década de los 40 o de los 50, pero bueno, pues es esa, en lo político, ese larguísimo periodo de hegemonía del PRI, ¿no? Se hablaba dentro de los sistemas de partidos, pues decía, sistema de partido hegemónico, ejemplo México, ¿no? Era el PRI. Había pluralismo político, pero siempre ganaba el mismo, ¿no? Algo no funciona bien cuando eso se produce, sea el PRI o sea otro, que sabemos lo que le depara el futuro a México. Pero bueno, en efecto, esas décadas así lo eran. Y también me interesa destacar este factor, porque además es un factor de integración de la cultura jurídica importantísimo, ¿no? Que es el exilio español en México y, bueno, en otros países iberoamericanos, pero desde luego en México genera un impacto muy importante, ¿no? Luego hablaremos de un libro sobre esta cuestión, porque además Sergio García Ramírez no solo en parte es fruto de esa formación jurídica derivada del exilio y que va a dejar pues una huella importantísima en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino que, bueno, pues él mismo ha estudiado y ha trabajado esa cuestión, con quien les habla, con el profesor Luis Arroyo, con otros, ¿no? En ese librito al que luego nos referiremos. Muy bien, bueno, pues entonces ese sería el contexto. Ahora ya podemos entrar un poco en la biografía, ¿no? En la biografía de Sergio García Ramírez. Obviamente no nos vamos a detener demasiado en datos personales, pero como hemos hecho en otros autores, pues yo creo que es relevante. Además, sabemos bastante sobre incluso su infancia, su niñez, su juventud, porque él mismo lo ha escrito, ¿no? Luego hablaremos de sus escritos. Incluso me permitiré hacerles alguna lectura breve de algún texto no jurídico, ¿no? Pero él, sin que llevase a cabo una autobiografía global, pero sí escribió también bastante, ¿no? Bastantes textos sobre sus recuerdos. Pues nace en Guadalajara, ya hemos dicho, en 1938, descendiente por parte de madre, en parte de italianos, ¿no? De Sicilia, pero también en la familia materna pues había ascendientes de Chiapas y Guatemala. Va a confluir esta familia en Tampico, luego se van a instalar en Los Ángeles. La madre es una persona muy culta, participa en reuniones internacionales, participa en la primera reunión de la UNESCO en México. Esto también como contexto de que su conocimiento y formación de las relaciones internacionales, ¿no? Pues le viene incluso de familia. Estudia en los maristas, él mismo dice que se le van mal las matemáticas, ¿no? Pero siempre bien, pues ya las humanidades, la oratoria, obviamente, pues los temas en los que luego siempre destacaría, ¿no? Una persona importante en su vida es su segunda esposa, Carmen Vallés, que es editora, que editó varios de sus libros y que pues luego también ha jugado un papel importante, yo antes lo mencionaba, ¿no? Pues en algunas, esa donación de la toga a la Universidad de Castilla-La Mancha y en tantos otros aspectos. Reunió una impresionante biblioteca privada, que si no estoy mal informado, pues va básicamente ahora a la UNAM, ¿no? La dona al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo tuve la fortuna, pues, de estar en su domicilio, conocer esa biblioteca. Él me invitó en alguna ocasión a cenar, una espectacular biblioteca en cuanto al lugar en sí, que era un lugar precioso, con un árbol, bueno, y por supuesto en cuanto a la cantidad de volúmenes que se miden en varias decenas de miles, ¿no? Y que confío y espero pues que según su voluntad, en efecto, queden en algún lugar accesible. A nosotros, pues también alguno nos regaló, incluso personalmente, y luego Carmen Vallés, pero bueno, ese grueso de libros eh, ahí estarán. Bueno, en definitiva, pues una persona culta, multidisciplinar, un gran jurista, un gran constitucionalista por derecho propio, pero también podríamos abordar su faceta de penalista, un gran humanista y una persona que escribió mucho y entendió perfectamente la realidad social,
política y cultural del mundo y en concreto del México que le tocó vivir. Bueno, aquí ustedes verán que he cuidado un poquito también las ilustraciones, pues para que ustedes directamente no puedan ver a Sergio García Ramírez a veces en ese entorno y a veces, en este caso, interactuar en el primer congreso presencial de Sílex en Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí pueden ver de izquierda a derecha José Ramón Cosío, que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, a Julieta Morales, que es jurista también mexicana, fue directora del Centro Nacional de Derechos Humanos de México y es nuestra discípula compartida, ¿no? Lo digo ya porque esto, bueno, pues también es un hecho relevante. Compartida, siempre lo decíamos y bromeábamos con ello, nunca con celos académicos, digamos, pero yo le dirigí la tesis de doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha, previamente pues Sergio García Ramírez, bueno, había tutelado algunos de sus trabajos iniciales de Julieta Morales y, y bueno, como digo, pues coincidimos ahí en diversos foros. En el centro, por supuesto, Sergio García Ramírez, y a continuación, quien les habla, y por supuesto, nuestro codirector, Juan Antonio García Amado, entrevistándonos a todos, ¿no? En aquella charla tan interesante y tan agradable y que precisamente versó sobre el control de convencionalidad. Pero bueno, esto es un breve comentario sobre esta ilustración que bueno, me ha apetecido rescatar en este caso. Eh, la faceta académica, ¿no? Aquí hay que mencionar a Aniceto Alcalá Zamora. Ya lo hizo Eduardo Ferrer MacGregor en la sesión sobre Héctor Fitzzamudio, porque es el maestro común de los dos. O sea, entre 12 grandes constitucionalistas, eh, dos son discípulos de Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora fue el hijo del presidente de la Segunda República Española. La Segunda República, supongo que, bueno, en México casi seguro lo saben, porque claro, tanto impacto tuvo el exilio de la República, ¿no? Pero bueno, en otros países quizás si no lo recuerdan, la vamos a ubicar entre 1931 y 1936, que es la Guerra Civil, en algunos lugares hasta 1939. La Guerra Civil, como es sobradamente conocido, pues la ganan los sublevados, es decir, el general Franco y otros militares que se habían sublevado contra el régimen democrático de la República, y en ese momento, desde luego definitivamente en 1939, cuando concluye la guerra, grandísimas cantidades de intelectuales pues tienen que abandonar España, ¿no? A veces con destino a Europa, a Francia, bueno, pienso por ejemplo en Antonio Machado, que muere en Culler, en Francia, otras veces a otros países europeos, pero fundamentalmente a países iberoamericanos, ¿no? A Argentina, a Chile, a República Dominicana, a Centroamérica y de una manera obviamente muy destacada a México. Bueno, pues Niceto Alcalá Zamora va de España a Buenos Aires, Argentina, donde pasan un breve periodo de tiempo, pero pronto llega a México. Entra en contacto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ya existía. El Instituto de Investigaciones Jurídicas se había creado hace poco, bueno, como derivación de otras instituciones en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México, y allí pues va a crear esta importante escuela de juristas, ¿no? Héctor Fitzzamudio ya tuvo aquí su propia sesión como creador del derecho procesal constitucional y en este caso, pues Sergio García Ramírez. Bueno, antes, como digo, Niceto Alcalá Zamora, yo creo que debemos considerarle el gran maestro, o sea, fue profesor en la licenciatura y también director de la tesis doctoral. La tesis de licenciatura, como ven aquí, es Represión y Tratamiento Penitenciario de Criminales, del año 1962. Como ven, sus primeros trabajos pues, se mueven más en el ámbito del derecho penal. Y la tesis doctoral en 1971, ¿no? El individuo ante la ejecución penitenciaria, se publica con el título de La prisión y tiene un prólogo, como es tradición, por lo menos en la Academia Española. Yo cuando dirijo alguna tesis a algún mexicano, alguna tesis doctoral, siempre le digo, hay que respetar el derecho consuetudinario según el cual cuando la tesis doctoral se publica, debe publicarse con un prólogo del tutor, del director, ¿no? Esto es casi una tradición inveterada, aquí también se cumple y por eso el prólogo
lo escribió don Niceto Alcalá Zamora. Era la primera vez en la historia de la Facultad de Derecho de la UNAM que se otorga el grado magna cum laude, ¿no? Fue don Sergio García Ramírez el que lo recibió. Algunos de sus maestros, en fin, no nos podemos detener mucho, seguramente algunos mexicanos que hayan profundizado un poco pues, en la cultura jurídica del país, les van a sonar algunos de estos nombres, algunos son mexicanos, otros españoles: Eduardo García Maínez, Mario de la Cueva, Raúl Carranca y Trujillo, Luis Recasén Siches, Alfonso Quirós Cuarón y Emilio Rabasa. Estamos hablando, pues aproximadamente, bueno, ya vemos que la tesis de licenciatura era en 1962, los últimos años 50 y los primeros años 60, ¿no? Quienes, pues obviamente ahora podemos imaginarlo en retrospectiva, el lujo que supondría estudiar la licenciatura en Derecho en la UNAM con estos profesores. Bueno, enseguida César Sepúlveda, director de la Facultad de Derecho, le va a ofrecer la cátedra de Derecho Procesal, y a partir de ahí se va a iniciar una larga carrera académica. En el enlace que yo les pasé ayer por el WhatsApp, en este pequeño homenaje en la web que hemos hecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, y que además en parte pues recoge los vídeos del homenaje presencial, ¿no?, que hicimos en el año 2000, este mismo año de 2025, ¿no?, aunque ya en 2024 pues habíamos tenido un primer homenaje. Bueno, quiero decir que en ese enlace está el currículum íntegro del profesor Sergio García Ramírez. Al menos veo obras, trabajos y actividades hasta 2023, por lo tanto entiendo que es íntegro. Me lo entregó en papel también Carmen Vallés, lo hemos escaneado y lo hemos incorporado. Y con lo cual ahí pueden ver con todo lujo de detalles cada una de sus publicaciones, cada una de sus tesis dirigidas, cada uno de sus cargos académicos, todo, ¿no? Bien, el perfil institucional, pues tenemos un primer cargo público en el año 1961 ya, ¿no? Un jovencísimo Sergio García Ramírez comienza a trabajar en la penitenciaría del Distrito Federal, y ya muy pronto va a hacerse cargo va a dirigir prisiones, ¿no? Es importante la prisión, la dirección de la prisión del Estado de México, ¿no? El centro penitenciario del Estado de México, muy cerquita de Toluca, porque aquí va a generar o va a llevar a cabo una labor reformista impresionante, ¿no? Va a poner en marcha prácticas que en aquel momento, pues, eran básicamente desconocidas: la visita íntima, permisos de salida, prisión abierta, libertad anticipada. Escribe el profesor Luis Arroyo Zapatero, toda una revolución humanística, ¿no? Bueno, toda la primera etapa de su perfil institucional se va a dedicar a las prisiones. Eh, Luego va a ocupar, entre otros muchos, he destacado todos estos cargos públicos, a veces judiciales, como vamos a ver, eh, institucionales en México, y luego, por supuesto, pues en la Corte Interamericana, ¿no? Procurador de Justicia del Distrito Federal, secretario de Trabajo y Previsión Social de México, Procurador General de la República, como todos los mexicanos saben, pues uno de los cargos más importantes que, mm, que puedan ostentarse en el ámbito de México, pues lo llevó en 6 años. En ese momento llegó a ser aspirante a la presidencia de la República, ¿no? El PRI. En realidad, bueno, tampoco me voy a entretener en esto, quizás alguno de ustedes lo conozca con detalle. Ya casi se publicaba que iba a ser el candidato del PRI a la presidencia de la República. Finalmente fue Carlos Salinas de Gortari. Él, con toda la corrección y la educación, la elegancia y la caballerosidad que tuvo toda su vida, no formó ningún, o sea, no planteó ningún tipo de queja ni de reserva, ni entró. Luego ha escrito sobre esto, ¿eh? O sea, todas estas cuestiones, el mismo ha escrito. No voy a contar, naturalmente, ningún secreto, aunque alguno más o menos podamos saber, ¿no? Sobre todo esto, pues son textos, a veces que él mismo ha publicado, relatos. Bueno, el caso es que llegó a ser aspirante a la presidencia de la República de México. Más tarde, ya en el siglo XXI, consejero electoral en el Instituto Federal Electoral, que como también
Electoral más tarde, en ese momento se llamaba Instituto Federal Electoral, pues también es una de las instituciones de más relevancia, sobre todo en el ámbito de garantía electoral. El asunto de la garantía de las elecciones en México merece su propio capítulo, pero en fin, hoy no lo abordaremos porque Sergio García Ramírez, aparte de este cargo, no tuvo, digamos, más implicación, ¿no? Pero sí que escribió bastante también, incluso sobre el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, que también ha tenido, eh, bueno, su evolución, ¿no? Ha tenido periodos más brillantes y otros no tanto, pero sin duda yo creo que jugó un papel esencial, fundamental, decisivo en la recuperación del verdadero pluralismo político en México, ¿no? Hasta casi si comprobamos las fechas de cuando nace este tribunal, primero no tiene este nombre, tampoco me voy a perder en esto, pero bueno, nace con otro nombre, más tarde se va a integrar en el Poder Judicial, es decir, para ser un verdadero tribunal que forma parte del Poder Judicial de la Federación, y en su desarrollo, o sea, su desarrollo y su actividad y su implicación, pues va a coincidir con el retorno del pluralismo político a México, con todos los déficits, ¿no?, que se quieran señalar, y por supuesto podemos debatir de todo lo que quieran, y como yo sé que aquí hay muchos mexicanos, pues también habrá muchas opiniones, pero bueno, es lo cierto, ¿no? Es lo cierto que el Tribunal Electoral, también el Instituto Federal Electoral, pues en un periodo relevante van a jugar un papel importante para que ese periodo del PRI como partido hegemónico pues llegara a su fin, existiendo alternancia en la presidencia de la República, que durante muchísimas décadas no se había producido, y también en el ámbito de las mayorías parlamentarias. Por supuesto, lo que más nos va a interesar es su papel de juez y de presidente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ahí está el periodo, 11 años como juez, de los cuales 3 decisivos, por lo que veremos, como presidente de la Corte Interamericana, 2004-2007. Luego, obviamente, nos detendremos un poco en Almonacid Arellano contra Chile, y ustedes, bueno, ven que coincide exactamente con ese periodo. Bueno, eh, hasta aquí, digamos, la semblanza biográfica. Ahora un breve apartado con alguna referencia de alguna de sus obras, que son cuantiosas, innumerables. A veces no es fácil conseguir, digamos, la última edición o la versión más adecuada, porque a veces ciertos trabajos pues, se publican en una versión inicial en una obra, más tarde en otras, tal. Luego citaremos algunos sobre el control de convencionalidad. Eh, pero bueno, aquí damos un repaso. Estos son los temas, ¿no?, principales que él abordó: derecho penitenciario y penal, derechos humanos, derecho internacional, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no?, de la cual pues trabajó abundantemente, y por supuesto el control de convencionalidad, que no solo fue su inspiración, sino que además fue objeto de su estudio durante, digamos, de su estudio doctrinal, ¿no? Una vez que ha sido creado judicialmente, encontramos, como digo, varios trabajos de él. Bueno, aquí cito algunos, ¿no? Entre los más recientes, los iniciales ya hemos mencionado, ¿no?, en su tesis doctoral, bueno, los más relevantes: estudios jurídicos en el año 2000, el derecho en México, 2 siglos, 1810-2010, la Corte Interamericana de Derechos La Humanos. editorial, por favor, la editorial del libro rojo, ¿qué editorial es? ¿De qué libro? Que ha mostrado de color rojo, Sergio García Ramírez, la Corte Internacional de Bueno, Derechos Humanos. sí, esto es por Rúa, pero fíjese, yo tengo este otro que es por Rúa, pero es otra edición, mucho más, yo creo que en tapa dura, más reciente, quizás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es una colección de textos, este es fundamental, es íntegramente de su autoría, porque luego también les voy a mostrar, bueno, si quieren, no tengo sus obras completas porque eso sería imposible, ¿no? Pero tenemos bastante. Este, con César Astudillo, en cambio es la coordinación de una obra colectiva, ¿no? Quizás estos dos, con algún artículo que luego me referiré, serán más importantes para el tema del control de convencionalidad y de la... Profesor, el que enseñó antes de este libro, ¿cuál es la editorial? Perdone. Por Rúa. O sea, el que yo muestro es el mismo que Ajá. viene en la presentación. La diferencia es que es otra edición. En la presentación ustedes lo ven en rojo. Por Rúa no alcanzo a ver. Este lo busqué en internet solo para ilustrar, ¿no?, porque queda más bonito que una foto. Pero este que yo muestro, si lo ven abajo,
es porrúa con el Poder Judicial del Estado de Chiapas. Entonces es el mismo... Y el título del segundo mostró, perdone, profesor, es para adquirirlos, disculpe. ¿De cuál? El que nos mostró después de este libro, Ah, que es sí, una sí. obra colectiva. Pues fíjese, el título es prácticamente igual, Corte Interamericana de Derechos Humanos, organización, a ver si me ven, sí, organización, funcionamiento y trascendencia. Pero esto es una obra colectiva, o sea, aquí trabaja Sergio García Ramírez, lo dirige junto con César Astudillo, que es otro jurista mexicano que ustedes quizás conocerán. A ver, esto lo que pasa que es absolutamente completo, ¿no? Es decir, lo que necesiten de la Corte Interamericana. Tiene varias ediciones. Esta que yo tengo es de 2021, o sea, bastante actualizado. Y tiene una... Bueno, aquí calculo que aquí aparecen 40, 50 autores, ¿no? Edgar Corzo, por decir algunos conocidos, ¿no? Eduardo Ferrer MacGregor, eh, Héctor Fitzzamudio, Raúl Zaffaroni, Armin von Bogdandi, que es el actual director del Instituto Max Planck. Bueno, Sergio García Ramírez, por supuesto, Diego García Sayán, que fue también juez de la Corte Interamericana. Aquí tienen, o sea, si usted quiere un tratado sobre la Corte Interamericana, está este, pero por supuesto el de Sergio García Ramírez es imprescindible porque tiene también sus artículos. Luego nos vamos a detener todo el resto de la sesión en la Corte Interamericana y el control de convencionalidad, por supuesto, que es lo que justifica esta sesión. Pero bueno, cualquier referencia ustedes me pueden decir. Vuelvo aquí algunas obras. Esto lo he ilustrado con esta, pues porque tuvimos el placer, aquí lo tengo también, tuvimos el placer de codirigirla junto con Luis Arroyo y Fernando Serrano Migallón, que quizás también ustedes conozcan, que es otro jurista mexicano. Y esto con motivo, en 2019, que eran los 80 años del inicio del exilio. El exilio se inicia en 1939, como he dicho, cuando acabó la guerra civil, ¿no? Eh, bueno, pues aquí se analiza todo esto que he comentado, ¿no? El papel del Instituto de Investigaciones Jurídicas, hay algunos trabajos previos de Luis Arroyo Zapatero, también de quien les habla, ¿no? Yo escribí aquí un articulito sobre viajes de ida y vuelta entre México y España, ayer y mañana, ¿no? Porque esto del control de convencionalidad son viajes de ida y vuelta, como vamos a ver después. También el amparo, ¿no? Es decir, la influencia de Europa en Iberoamérica y de Iberoamérica en Europa, ¿no? Por eso hablamos de viajes de ida y vuelta. Eh, bueno, aquí tienen. Sí, Constitución y Derechos Humanos, que lo tengo por aquí también. Bof, a ver si no se me cae ahora toda la pila de libros. Este también lo recomiendo muchísimo, con Julieta Morales, de quien hemos hablado. Esto inicialmente era un comentario a la reforma constitucional de México de 2011, pero luego se ha ido desarrollando. ¿eh? Esta versión que yo tengo, diría que es la sexta edición. Ah, bueno, sí, lo he anotado aquí en el... Sí, sí, ahí lo ven. Con Julieta Morales, sexta edición de 2022. O sea, fíjense que 2 años antes de su fallecimiento, y falleció en enero del 24, ¿no? Seguía, obviamente, publicando, trabajando, como he dicho antes, en 2023, en julio. Todavía vino a Toledo, impartió su conferencia en nuestro curso, ¿no? Bueno, este es un volumen también muy interesante, es de coautoría, no es obra colectiva, sino solo de dos, ¿no? Julieta Morales y Sergio García Ramírez, es Porrúa UNAM. ¿eh? Y aquí, pues igual, van a ver, claro, también se toca el tema del control de convencionalidad, ¿no? Y tiene muchos anexos, es muy útil. Cuenta toda la reforma constitucional de 2011 y luego tiene una segunda parte que es aplicación, efectos y retos de la reforma de 2011 en el periodo 2011-2022 entre la implementación y la incertidumbre, ¿no? Y entonces ahí dedica un capítulo monográfico también al control de convencionalidad, percepciones y definiciones en torno al principio pro persona. Bueno, toda una serie de cuestiones que yo creo que son de máximo interés. Quiero detenerme, y ya todo lo demás es control de convencionalidad, porque les veo con muchas ganas y con mucho interés, como es lógico, en hablar de la Corte Interamericana, del control de convencionalidad, pero antes quiero detenerme en eh, un par de citas no jurídicas, ¿no? Como les he dicho antes, a ver, que se me pone aquí en la pantalla esto. Mm, Quiero recomendar, voy a volver un segundo aquí, las recopilaciones de artículos.
sobre todo, o sea, artículos de prensa, a veces artículos breves, más académicos, sobre México, sobre la cultura de México, sobre la sociedad, sobre la política, sobre tantas cuestiones. Y entonces él los iba recopilando a ver, voy a mostrarles otro. Yo que les gusta esto, pues bueno, los iba recopilando en un librito que varios años escribió que era para las Navidades. Pues aquí tienen. Este, a su vez, es una recopilación de varios libros de para las Navidades. Este es 1986-2017. Entonces, aquí escribe Sergio García Ramírez de lo humano y de lo divino, ¿no? De todo tipo de cuestiones. Luego tiene otros de otros años. El último que tengo, que yo creo que es el último que se escribió, a ver si todavía se lo muestro. Claro, necesariamente es el último, fíjense, ¿eh? Para la Navidad de 2023. Profesor, ¿qué editorial es ese? Para Es, Navidad. esto, vamos a ver, México 2023, Constancias de un naufragio, publicaciones. Yo creo que es la editorial de la viuda de Carmen Vallés, Publicaciones SADCV, México, porque no tiene portada en la editorial. Este último, ¿eh? Este último. Creo que, de todas maneras, creo que se pueden localizar. Además, este tiene incluso un pequeño apéndice, porque me dijo, o sea, cuando este ya se publicó después del fallecimiento con este apéndice, Sergio García Ramírez, In Memoriam. ¿Eh? Bueno, como digo, no nos podemos detener. Bueno, mire, aquí no lo voy a leer. Esto, uno de los artículos que luego yo releí, claro, lo tenía marcado en esta página, justo por eso es. La hora del tribunal, se refiere al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Bueno, muy curioso y a veces premonitorio en tantos aspectos, ¿no? Em, Voy a ver si les leo, que lo tengo aquí marcado y subrayado, dos citas, apenas un par de párrafos. Vamos a tardar un minuto en cada una, pero son tan deliciosas y luego todo lo demás ya va a ser derecho y la Corte Interamericana y el control de convencionalidad. Este artículo, que está precisamente pues, en uno de estos libritos de para la Navidad, se titula Pliego de Anticipaciones y él dispone y lo publica, lo que quería que se hiciera a su muerte. Aquí es donde nos dice el asunto de los homenajes. Voy a ver si llego a lo que tengo marcado para no extenderme mucho. A ver. Bueno, aunque no lo vean, yo se lo voy a leer porque es una cita, tardamos mucho menos así, ¿no? Como a veces, a ver, voy a apartar porque se me están poniendo en la pantalla aquí el chat de la reunión y no sé cuántas cosas. Bien, como a veces, no, perdón, como sabes, a veces asalta a los buenos amigos, con propósito festivo, la iniciativa de mover el féretro y trasladarlo a lugares donde el muerto, cuando vivo, dejó alguna huella de su existencia. No describo con mayores detalles estas vicisitudes, que son conocidas. Seguramente no habrá ocurrencias de esta naturaleza que me sobresalten, pero te pido que estés alerta para que no surjan, y si aparecen, sean inmediatamente descartadas. Que tu negativa terminante se sume a la mía. Otro tanto digo en lo que respecta, si se planteara la iniciativa, a mesas redondas, coloquios, convites, homenajes, se les dice, veladas y otras amenidades. Lo mismo, por favor, nada, descansemos todos y prosigamos nuestras vidas. Yo seguiré la mía según se acostumbre en la otra ribera del río. No desecharé la posibilidad, este inciso, como hemos hablado a veces de las creencias o el pensamiento religioso de alguno de nuestros autores, digo, bueno, pues aquí voy a leer este párrafo también. No desecharé la posibilidad, que también forma parte de los usos de nuestra sociedad cristiana, de que se digan misas por el eterno descanso de mi alma, reposo que soy el primero en desear fervorosamente y que espero obtener por piedad, no precisamente por justicia. Es frecuente que haya misas de muerto, y que algunos voluntarios se hagan cargo de circular invitaciones, convocatorias, de votos a premios que permiten menudas concentraciones y abrazos prolijos en el templo y a sus puertas. Nuevamente, habría quienes dejaran el trabajo, el descanso o el placer para concurrir a alguna misa y cumplir, sí, cumplir con los deudos contritos. Como se desprende de esta nota, no quiero inferir molestias a mis allegados si los tengo. Omitamos la convocatoria sin prescindir de la misa. Mantengamos este oficio en secreto, Dios, tú y yo,
estaremos enterados de qué se trata. Tampoco evitaré, por cierto, que cada quien eleve en su casa y en la discreción de su conciencia las oraciones que quiera. Más aún, las agradeceré en silencio. Bueno, esto no solo por el pensamiento religioso, sino también por esa fina ironía que en la presentación yo destacaba de Sergio García Ramírez escribiendo y disponiendo lo que él quería para su muerte, ¿no? Y él publica en vida este texto dentro de esa colección. Y el segundo, porque esto, bueno, a mí me emocionó, pues yo creo que ustedes también, ¿no? Es bueno, Sergio García Ramírez también, antes que juez, era profesor, era académico, ¿no? Y es un texto escrito, publicado en el Universal, que como saben los mexicanos es uno de los diarios más importantes, con motivo del Día del Maestro, diría, voy a decirles el año, 2022, también uno de sus textos más recientes. 3 párrafitos, pero es que no puedo omitir nada, me identifico tanto, ¿no? Con inmensa gratitud pienso, bueno, no lo leo entero, primero ha estado hablando de sus maestros de juventud, ¿no? Con inmensa gratitud pienso en mis maestros de entonces, lo son todavía, circulan en mi memoria y en mi afecto, en mi pasado y mi presente, me acompañarán al futuro. Reflexiono sobre la profesión magnífica del catedrático universitario, bien ejercida pone el cimiento de una alianza tácita entre el profesor y sus alumnos. Si hay madera propicia, aquel será maestro y estos discípulos. Este magisterio entraña una paternidad espiritual. Debe abrir la brecha y contribuir a la formación de hombres de bien y profesionales competentes. Ha de suscitar la atención e incluso el amor de los jóvenes por la materia que el docente cultiva y ama, porque no podría transmitir un interés y un afecto que no siente. No hay un tiempo mejor aplicado que los años dedicados generosamente a la enseñanza. Digo generosamente, aquí la ironía, no solo porque la retribución económica del profesor suele ser casi simbólica, sino porque el maestro genuino despliega ante sus alumnos toda su ciencia. Nada guarda para sí, no deja a los estudiantes en el dintel de los secretos. Es un iniciado que sabe iniciar a otros. Para el maestro el alumno es como un hijo. Cuanto se tiene y se sabe es para él, sin regatear enseñanzas ni esconder secretos. No existe mayor alegría de una rara pureza, de una luminosa calidad que la del profesor que orienta al joven. La mayor parte de lo que éste dice en la primera etapa de su ejercicio es repetición de lo que oyó a su profesor o leyó bajo su supervisión. Es portador, pues, de una ciencia ajena que se vuelve propia después de la transmisión puntual a través del puente tendido entre los hombres y las generaciones. Bueno, me parecía una cita preciosa y también pues un buen ejemplo. Aquí vamos a pasar a esta pantalla, ¿verdad? No me negarán esto que yo apunto aquí, ¿no? Estilo siempre elegante, precisión, claridad, a veces esa ironía, y estos son los 2 textos que no les he leído completo, pero el artículo es más largo, que les he extractado. Bueno, y ahora ya todo lo que nos queda sería de la control de convencionalidad, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que si quieren en este momento plantear alguna pregunta de lo anterior, y así hacemos como dos fases o etapas, o hacer algún comentario o pedirme alguna información, podemos abrir un pequeño turno de intervenciones o de preguntas, o si quieren que vayamos de seguido, lo que ustedes prefieran. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Anotar simplemente, profesor, que me pareció una influencia del escritor mexicano Juan Rulfo, la obra Pedro Páramo, ahora que usted ha leído el texto del profesor Sergio García Ramírez, porque Juan Rulfo es una evocación a los muertos y toda una vivencia de la vida de los muertos. Y ahí el profesor Ramírez está hablando en primera persona como si estuviera ya muerto. Y podría decir literariamente, porque me está hablando simplemente y elogiar su grado alto de cultura, simplemente. Bueno, pues es una sugerencia. A mí no se me había ocurrido, ¿no? Claro, Pedro Páramo, esa fantástica novela de Juan Rulfo, ¿no? Pedro Páramo, están todos muertos en esa novela, ¿no? Bueno, en realidad este texto de Sergio García Ramírez lo que hace en 2022, ¿no? Es disponer lo necesario, lo que él desea, ¿no? Lo que él desea que se lleve a cabo tras su fallecimiento, ¿no? Y me ha gustado también
pues destacar cómo él dice esto, o sea, ciertas cosas dicen no en absoluto, y ciertas cosas que son muy comunes, ¿no? Pero no quiero molestar a nadie, ¿no? En cambio, luego dice, las misas, desde a lo mejor no una fe muy fuerte, pero un respeto importante y esa sensación a veces de por si acaso, ¿no? Bueno, pues las misas está bien, el que quiera que la diga, y el que quiera pedir por el eterno descanso de mi alma, pues me vendrá bien, ¿no? Bueno, sí, puede haber esa conexión, ¿no? Con Juan Rulfo.